Nadie le creyó, ni el comandante, ni el consejo, ni siquiera su propio compañero. El general Corin les había advertido durante ciclos, había hablado de los textos antiguos, enterrados en las ruinas de Antar Prime, escritos que hablaban de los caminantes de las cenizas, una raza olvidada de portadores de fuego bípedos que abrazaron las estrellas mucho antes de que se redactara el Acuerdo Galáctico. Se rieron de él, lo llamaron cazador de reliquias, dijeron que su mente se había envejecido entre polvo y fantasías. Entonces llegaron las naves negras, sin estandartes, sin saludos, sin declaraciones. Solo silencio y luego fuego. Corin estaba en la cubierta de observación de la estación del, con el corazón latiendo con fuerza mientras veía cómo el cielo se rasgaba como la carne de una bestia moribunda. Las primeras explosiones iluminaron el vacío con brillantes gritos silenciosos, los cascos se partieron y el fuego floreció en el frío. Y la estación tembló bajo el impacto de un solo golpe cinético que atravesó dos anillos defensivos como si fueran vapor. No dijo, os lo dije. No había tiempo para eso. Detrás de él, los oficiales de control gritaban para mantener la calma, ladraban órdenes y lloraban, todo al mismo tiempo. El escudo protector parpadeaba y se agrietaba bajo una presión que no debería existir, no por ninguna especie conocida hasta ahora. No eran piratas, no era una rebelión. Era metódico, era brutal, era humano. Lo supo en el momento en que el perfil de la flota apareció en la consola de guerra, no por su forma o tipo de motor, sino por el patrón. Formaciones rectas y compactas, avance agresivo a través de zonas densas. Sin pausa ni retroceso. Una voz rompió el caos. Temblando, señor, tenemos una transmisión. Corin S. Gyro. Repítelo. Pasó un segundo y entonces una voz áspera llegó a través del canal. Áspera. Profunda. Sin remordimientos, no hacía falta traductor. No era solo el idioma, era la guerra, pura. Y cruda, nos habéis olvidado. Se hizo el silencio. De esos que pesan, de esos que ahogan a todos los que escuchan. No, no os hemos olvidado. Continuó la voz, es solo que hasta ahora teníamos cosas mejores que hacer. Otra explosión atravesó la red de defensa, las estaciones de perforación, las alarmas del casco aullaban. Están apuntando al centro de mando. Señor, gritó el oficial táctico. Sin disparos aleatorios, sin desperdicio. Corin miró fijamente la pantalla y vio el emblema de la nave, un triángulo negro sobre un campo rojo, tosco, sin refinar, como si alguien hubiera manchado de sangre la geometría y lo hubiera llamado arte. No se correspondía con ninguna de las facciones conocidas de la Alianza, ni siquiera con los señores de la guerra del borde salvaje y, sin embargo, en lo más profundo de su ser, Corin lo sintió. El nombre resonó en su mente, no por recuerdo, sino por instinto humano. Los mitos decían que habían desaparecido, que habían ardido con demasiada intensidad, demasiado rápido, una raza hiperdestructiva y adaptable que prosperaba en condiciones extremas, pero que no podía sobrevivir en paz. Los mitos eran erróneos, no se habían extinguido, solo habían permanecido en silencio hasta ahora. La conmoción de esa transmisión flotaba en el aire como el humo tras una detonación, densa, asfixiante, imposible de ignorar. No os hemos olvidado, solo teníamos cosas mejores que hacer. Las palabras no iban dirigidas a nadie, en concreto, sino a Karen. Sonaban personales, como una navaja presionada contra su garganta por un enemigo del que solo había leído en leyendas susurradas en la cubierta. Los oficiales se apresuraban, algunos gritaban informes en pánico, otros miraban inmóviles, atónitos. Por la eficiencia del asalto, una sola flota que salía de la nada, atravesando siglos de ingeniería defensiva como si fuera un trapo mojado. Ninguna especie se había movido así sin diplomacia, sin exigencias, sin posturas, solo fuerza implacable y precisa, y ahora la estación Drell, un centro de mando fortificado que orbitaba la arteria comercial central del Acuerdo Galáctico, estaba siendo reducida a una tumba. General Corin, dijo una voz joven y quebrada desde el panel lateral, el portaaviones Echelon Virex ha sido derribado. Pérdida total, 3000 almas. Señor. Corin apretó las mandíbulas luchando por contener la rabia. La rabia no. Lo salvaría, solo la acción. Se volvió hacia la consola de comunicaciones. Envíe un mensaje al acuerdo primario, emergencia de nivel 7. No Spear.
Confirmation en Viloya. El oficial dudó, con los ojos muy abiertos. Eso desencadenará la movilización, el reclutamiento interplanetario. No hemos usado el nivel 7 desde el colapso de Orión, espetó Corin. Eso fue porque esperamos demasiado. Ahora, el oficial se apresuró, con los dedos temblorosos. Detrás de ellos, la pantalla principal mostraba las naves invasoras moviéndose en perfecta sincronía, elegantes y oscuras, con motores que dejaban un extraño rastro de energía blanca y caliente. Cada nave estaba fuertemente armada, pero su estructura era minimalista, sin aletas llamativas ni bengalas innecesarias. Todo en ellas gritaba practicidad y muerte. La mente de Corin trabajaba a toda velocidad. Si eran humanos, verdaderamente humanos, ¿cómo habían sobrevivido ahí fuera? ¿En qué se habían convertido? Los mitos decían que a los humanos no les importaba la paz ni la guerra, solo les importaba sobrevivir, crecer y ganar. Si eso era lo que eran, entonces este ataque no era una venganza, no era una rebelión, era una reclamación. Reader Rigid, todos los drones restantes hacia el crucero líder, ordenó: ganad tiempo, señor, nuestros drones están obsoletos en comparación con los suyos. He dicho que ganéis tiempo, no que ganéis la batalla. No luchamos por la victoria, luchamos por comprender a qué demonios nos enfrentamos. Corin se dirigió a la estación táctica con pasos que resonaban como tambores de guerra. Hagan un escaneo detallado de su nave insignia. La pantalla cambió. Allí estaba, la más grande de las naves invasoras, al menos 4 veces más grande que cualquiera de las que habían desplegado hasta ahora. Su casco presentaba profundas marcas, probablemente cicatrices de otras batallas, antiguas en las que había luchado muchas veces antes. Y no se detectaban escudos activos. El oficial dijo que su blindaje parecía resistente a la cinética. Nuestras balas de plasma apenas los queman. ¿Quién usa blindaje sin reforzar? Alguien murmuró que eso era primitivo. Corin entrecerró los ojos. Ese número es confianza. No necesitaban escudos, esperaban recibir impactos. Esperaban aguantar más que nosotros. Un chirrido repentino cortó la estática de las comunicaciones. Se oyeron palabras ininteligibles y luego: estación de perforación, aquí el comandante Grant de la ISS Hell. Daiver, están bajo observación de los sistemas humanos unidos. Cese las acciones hostiles y ríndase. La voz era diferente a la primera, tranquila, fría, calculada. No era una exigencia, era una sentencia y sonaba como alguien que había dicho esas palabras 1000 veces. Corin dio un paso adelante, con las mandíbulas temblando. Aquí el general Corin, de la Estación de Perforación Galáctica Core, Sector 17. Identifixu. Flota y explique su presencia de inmediato. Hubo una larga pausa y luego volvió la estática. No nos creerías. Inténtalo. Corin gruñó. Hubo otra pausa y luego volvió la voz del comandante. Grant, esta vez teñida de algo oscuro, no de burla. Sino de satiza. Somos lo que queda de la antigua guerra, la parte de la humanidad que borrasteis de vuestros registros, la parte que intentasteis olvidar porque no encajábamos en vuestro acuerdo, no evolucionamos hacia algo dócil. No nos comprometimos, desaparecimos porque nos negamos a la paz. Ahora hemos vuelto y estáis pisando nuestro suelo. La línea se cortó. No hubo amenazas ni cuenta atrás, solo los hechos expuestos como la hoja de un verdugo. El cuerpo de Corin se tensó. En Nesheran, espectro en los archivos históricos. Quiero todo sobre la antigua guerra, todas las referencias a las facciones humanas anteriores al acuerdo. Entonces, un murmullo se extendió por el puente. Estaban atando cabos. Los mitos ya no eran mitos. Los caminantes de ceniza no eran una metáfora, eran reales y tenían dientes. A kilómetros por debajo de la estación, en la superficie de Ardinefe, el comandante de defensa Keyen observaba cómo se encendía el cielo desde el búnker de mando planetario. No podía ver claramente las naves enemigas, pero no. Lo necesitaba. Las explosiones eran visibles incluso a la luz del día, débiles rayas azules trazaban las nubes, restos del bombardeo cinético orbital. Keyen se volvió hacia su segundo al mando, un veterano de rostro adusto llamado Orv. No nos están sondeando, murmuró Keyen, nos están diseccionando. Orv asintió lentamente. Cada movimiento ha sido quirúrgico. No están tratando de dominarnos. Nos están eliminando.
Kellenes y Frodo, los Ojos. No había dormido en 2 días y la adrenalina se estaba agotando, pero no se atrevía a descansar. Necesitamos ojos dentro de esa flota, dijo. No, me importa lo que cueste. Consígame a alguien que pueda acercarse lo suficiente para ver cómo piensan. Orb dudó. Quizás había una opción, un contrabandista llamado Ardan que llevaba años trabajando en las rutas periféricas. Y afirmaba haber visto naves fantasma antes. Juraba que eran humanos. Todos pensaban que estaba loco. ¿Dónde está ahora? Detenido, borracho y gritando a una pared en el bloque de celda 6. Los labios de Keien se curvaron en una sonrisa sin humor. Perfecto, tráelo. Mientras tanto, a bordo del ISS Helldiver, el comandante Grant observó los patrones de respuesta de la Cor como un lobo observando a las ovejas aprender a correr. Son lentos, dijo el teniente Marlowe leyendo los datos, todavía atrapado en el protocolo burocrático. Hemos alcanzado 3 estaciones, 6 patrullas y 2 cañones orbitales. Adaptación mínima. Nunca han luchado en una guerra real, dijo Grant en voz baja. No como nosotros. Firmaron tratados. Dejemos que otras especies los envuelvan en reglas. Se han vuelto blandos. Nosotros no. Se levantó de su silla de mando y se acercó a la ventana. Más allá del cristal, el campo de estrellas estaba vivo, con restos y fuego. Hermoso, honesto. Detrás de él, una voz dijo, hemos interceptado otro mensaje del acuerdo. Orden de movilización total, nivel 7. Tienen miedo y con razón. Grant se giró. Conectadme con la flota. Una luz verde parpadeó. Aquí, Grant. Sigan adelante. Barran todo. Sin dudar, no nos detendremos hasta que reconozcan lo que nos hicieron, hasta que entiendan que los humanos no desaparecemos. Nos reagrupamos, reconstruimos. Cuando llega el momento, volvemos con fuego. Apagó las comunicaciones. No necesitaba vítores ni cánticos. Sus soldados no los seguían por la gloria. Los seguían porque recordaban lo que habían perdido. Quien los había traicionado, el gran silencio que siguió a su exilio, la humanidad no se había extinguido, simplemente se había oscurecido y ahora las estrellas volverían a brillar. Las celdas de detención bajo el mando de defensa de IRNF eran poco más que cajas de carga recicladas y adaptadas con barreras antichoque y literas miserables y delgadas. No estaban construidas para la diplomacia ni para tratar con hombres como Ardan. Estaba sentado con las botas en el banco, medio borracho y medio sonriente, con el abrigo manchado de sangre vieja y licor aún más viejo, colgado. Abierta, dejando al descubierto una placa pectoral descolorida, que en su día fue estándar en los cargueros de la frontera. Su barba era enmarañada y gris, y su ojo izquierdo había sido sustituido por una lente del mercado negro, que parpadeaba cada pocos segundos. La puerta zumbó y Orb entró sin ceremonia. Ardan levantó una ceja. Vaya, si es el jefe de los Stormtroopers, que viene a romperme los dientes o simplemente a insultar mi herencia. Orb no respondió. Lanzó una tableta de datos. En el regazo de Ardón, el contrabandista parpadeó y frunció el ceño. Imágenes del Helldiver, informes de daños, patrones de la flota humana, comunicaciones interceptadas. La expresión de Ardan cambió. Ese brillo pícaro y medio loco se apagó al instante. Y susurró, «Por fin han vuelto». Orb cruzó los brazos. «Dijiste que los habías visto antes, naves fantasma, leyendas de pueblos perdidos». «Hice más que verlos». «Ardón», murmuró, «corrí como el demonio, dinos lo que sabes». «Depende de lo que haya. Para mí». Orvik dio un paso adelante lentamente hasta que el escáner rojo de su casco estuvo a centímetros de la cara de Ardón. «Vivirás», dijo con frialdad. Ardan lo miró fijamente durante un instante y luego asintió más para sí mismo que para los demás. Se hacen llamar los sistemas humanos unidos, pero no son un sistema. No. Realmente, son una cruzada, los últimos supervivientes de la expansión terráquea original, la parte de la humanidad que nunca se sometió al acuerdo, nunca firmó los tratados, nunca aceptó la igualdad. Orvan tercero los Ojos. No tenemos constancia de ninguna expansión terráquea, ni en ningún archivo oficial del acuerdo. Ardan se rió una vez, con una risa seca y hueca. Por supuesto que no, el acuerdo los borró, igual que se borra cualquier archivo vergonzoso. Lo archivan como mito y siguen adelante.
Orb no se inmutó, pero algo en su postura cambió. Eran guerreros. Ardan continuó, bajando la voz. Luchadores que creían en la conquista, la supervivencia y el legado, cuando el acuerdo impulsó la unidad y la no violencia, algunos humanos se adaptaron, pero no todos los que, ese Negron a Transiger, desaparecieron en el espacio profundo y construyeron esta flota. Orbet preguntó, ¿no la construyeron? ¿La robaron? Pieza por pieza, sistema por sistema, de antiguas reliquias de guerra terranas y de imperios alienígenas muertos. Nadie lo recuerda. Aprendieron de todos y no confiaron en nadie. ¿Sabes lo que vi cuando me topé con ellos? ¿Qué tripulación que mató a sus propios capitanes para evitar la rendición? Soldados que se inyectaron sueros de combate prohibidos incluso en el espacio periférico y una IA de la nave que no me pidió una contraseña, sino una confesión. Orcaprito la mandíbula. Estás mintiendo. Ojalá lo estuviera, dijo Ardón con severidad. De vuelta a bordo del ISS Helldiver. El comandante Grant estaba de pie en la bahía de la cámara criogénica, mirando las filas de cápsulas que se alineaban. En las paredes, silenciosos ataúdes fríos de los soldados de élite terranos de primera generación, veteranos de la guerra del Éxodo, mantenidos con vida, congelados, esperando órdenes que nunca llegaron hasta. Ahora, detrás de él, una voz entró en silencio. Era el doctor Uric, pálido, demacrado y preciso. Están despertando más despacio de lo esperado, dijo. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Grant. 3 ciclos, más o menos. Algunas de sus interfaces neuronales están degradadas. La memoria se está deteriorando. Podríamos perder a algunos. Grant se volvió. Solo necesitamos unos pocos, lo suficientes para recordarles. ¿Quiénes somos? Urek miró la cápsula más cercana. ¿De verdad crees que el acuerdo te hará escuchar después de esto? Preguntó Grant. No es eso lo importante. No tienen que escucharnos. Solo tienen que recordar. Fuera, el espacio del Helldiver ardía. La flota humana ya había destruido 2 estaciones satelitales más y avanzaba hacia el escudo planetario de Tela Prime, un supuesto bastión del comando estratégico del acuerdo. Grant no redujo la velocidad, sabía lo que vendría después. Los historiadores se despertarían apresurados. En busca de contexto, revisando registros clasificados e informes censurados, intentarían rastrear el origen de los humanos, pero nunca encontrarían el panorama completo, porque la verdadera historia estaba escrita en cenizas, en gritos, en el silencio que siguió a los bombardeos orbitales demasiado brutales para ser registrados en el nexo central del acuerdo, enterrados bajo capas de burocracia y Torres de Platapulta. El archivero Daril temblaba. Había descubierto un informe, marcado como Directiva Fantasma, acceso restringido, y le había llevado la mitad de su carrera. Saber siquiera que existía esa etiqueta. El documento estaba incompleto, plagado de líneas de censura y marcas de tiempo borradas. Pero una frase se repetía una y otra vez, grabada en los márgenes con tinta roja en negrita. La humanidad no debe recordar lo que fue. Daril se pasó los dedos por su escaso cabello y se dirigió hacia la oficina del ministro principal. Nanka había superado el nivel 4 del protocolo. Era un suicidio, pero tenía que hablar. Tenía que decirle a alguien que el acuerdo no estaba siendo atacado por una raza olvidada, sino que estaba siendo castigado por una en la sala de guerra de Adran Bev. El general Corin estaba de pie ante una proyección en 3D de las maniobras de la flota humana. Llevaba casi un ciclo entero en silencio, observando y calculando. A su lado, el comandante de defensa Keyin había regresado con nuevos datos. Registros de comunicaciones internas interceptados del Helldiver. Una palabra se repetía una y otra vez. Ajuste de cuentas. Corin asintió lentamente. No solo están atacando, están enviando un mensaje con cada ataque. Es una página en un libro de historia que hemos quemado. Kellen dudó. Hay más. Nuestros sensores han encontrado algo inusual enterrado en uno de sus cruceros. Es un artefacto muy antiguo que resuena con la misma frecuencia tecnológica que la IA terráquea Preaccord. Está transmitiendo una señal neural. Corin se volvió completamente con los ojos muy abiertos hacia lo que no sabemos nada local, pero se transmite al espacio profundo. Corin respiró hondo. Están llamando a otros. Keyin no respondió. Corin se acercó al mapa holográfico. Esto no es solo una flota,
Es un disparo de advertencia. Ardan estaba sentado solo en su celda con la tableta de datos, brillando suavemente en la oscuridad. Repitió la voz de Grant Tunay. Otra vez. No se olvidado. No lo había olvidado. Había huido porque lo recordaba demasiado bien y, en el fondo, una parte de él los respetaba. Los malditos. Daiver, la flota negra, la forma en que se movían sin pedir perdón. El acuerdo había construido su imperio sobre el compromiso y la diplomacia, pero los humanos nunca fueron hechos para ninguna de las dos cosas. Fueron hechos para adaptarse, para evolucionar a través del trauma, y cuando se les dejaba solos durante demasiado tiempo, no se desvanecían, se agudizaban. Armoró al techo. No sois mitos, susurró, sois lo último honesto que queda en esta galaxia. Luego sonrió y empezó a planear cómo salir de ese lugar. Las cámaras criogénicas crujían por el paso del tiempo, los tubos silbaban y los tanques de gel espeso de color rojo rosáceo se vaciaban, con gorgoteos mientras las alarmas sonaban en silencio, advirtiendo de anomalías biológicas, subidas de temperatura y picos en el ritmo cardíaco. El comandante Grant estaba de pie en la pasarela metálica, por encima de todo, observando cómo sus fantasmas volvían a la vida. Eran 6 en este lote, soldados terranos de élite de antes del acuerdo, hombres elegidos no por su lealtad, sino por sus resultados. No habían sido criados en tubos, ni criados en paz, eran supervivientes de la campaña del Éxodo, una guerra tan salvaje que quedó enterrada bajo capas de tratados falsificados y revisiones históricas. Cuando la primera cápsula se abrió, un suspiro húmedo y bajo resonó en la cámara. El hombre que estaba dentro se tambaleó hacia adelante, con el cuerpo temblando y los ojos adaptándose a la tenue luz roja. Sus músculos, como cables de acero, se flexionaban bajo la piel marcada por cicatrices. Tenía la cabeza rapada, y una profunda herida en la sien izquierda que latía débilmente, como si algo hubiera intentado regenerarse y no lo hubiera conseguido. ¿Nombre?, preguntó Grant con frialdad. El soldado levantó la vista y su voz sonó áspera y seca. Stryker, bienvenido. Stryker no sonrió, no habló, miró a su alrededor. De la cámara, observó la tecnología desconocida y luego fijó la mirada en Grant. ¿Es cierto?, preguntó. El acuerdo sigue en pie. Sí, y han borrado tu nombre. Eso encendió algo en Stryker, una lenta espiral de furia en la mandíbula, como un fuego, que se reaviva en un horno apagado desde hacía mucho tiempo. Grant señaló la siguiente cápsula. Tuss, hermanos se están despertando. Les informarás y liderarás la primera incursión terrestre. El objetivo es Valdros, Accord City Fortified. ¿Por qué simbólico? Los ojos de Grant se endurecieron. Construido sobre los huesos de los antiguos terranos. Stryker no dijo nada, simplemente se dirigió hacia su equipo, que ya se estaba despertando, tosiendo sangre y riendo al mismo tiempo. Todos ellos tenían las mismas marcas, implantes quirúrgicos y cicatrices de quemaduras en los músculos endurecidos de aquellos que luchaban contra la gravedad por deporte. Uno de ellos, un hombre corpulento de piel oscura, con la mandíbula destrozada y sujeta con alambre de acero, habló a través de un vocalizador. ¿Cuál es el recuento de muertos, jefe? ¿Tan alto como debe ser? Respondió Stryker. El pasado estaba volviendo y quería sangre. En la cúpula del Consejo Superior de Accord Prime, los ministros se estaban derrumbando. El ministro Ellen había empezado a gritar hacía una hora. Ahora estaba sentado encorvado, murmurando sobre sistemas de seguridad nuclear y antiguos códigos de seguridad que nadie recordaba. El ministro Derrell, recientemente ascendido, dejó caer un conjunto de archivos sin cubrir sobre la mesa central. Esto no es solo una flota, es la historia vengándose. Silencias la antigua guerra. Sellaste la directiva fantasma, borraste todos los registros de la resistencia. Espetó el ministro Talón. Teníamos que hacerlo. El pueblo quería la paz. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Darles pesadillas a la próxima generación? Daril no se inmutó. Less disfantasia. Mientras una legión de pesadillas reales esperaba justo fuera de tus muros esterilizados. Una alerta silenciosa sonó en las pantallas de consejo, rompiendo el silencio. Baldos bajo amenaza inmediata. Naves humanas entrando en órbita baja. Se anticipa la inserción terrestre. La sala quedó en silencio. ¿No hay negociación?, preguntó alguien. Daril negó con la cabeza. No se negocia con una tormenta de fuego.
OSE High OSE Day. En las afueras de la ciudad de Valdros, la evacuación de civiles ya se estaba colapsando. Las sirenas sonaban mientras los sistemas de transporte automatizados se atascaban por la sobrecarga. Los padres empujaban a sus hijos a los búnkeres. Trajes exoesqueléticos militares corrían por las calles tratando de mantener el orden. Pero la gente había visto las noticias. Sabían que Valdros se había construido sobre las ruinas de una antigua ciudad de la resistencia terráquea llamada Fracture Point. El acuerdo decía que era una paz simbólica, un monumento, pero ahora el mito se desmoronaba en las nubes, en naves de transporte como martillos negros. Por encima de todo, un viejo veterano llamado Marsal. Derek estaba de pie en la torre de vigilancia, agarrándose a la barandilla con tanta fuerza que le sangraban los dedos. Recordaba Fracture Point. Había sido uno de los pocos que luchó en la campaña silenciosa, la guerra secreta que acabó con los últimos rebeldes terranos. Entonces pensó que estaba justificado. Pero ahora habían vuelto. «Vienen rápido», dijo su observador, que estaba a su lado escaneando el cielo con manos temblorosas. Estimaba que llegarían en menos de 6 minutos. Derek no respondió, solo miró fijamente los puntos negros que se acercaban a ellos. Más rápido que cualquier cosa que el acuerdo hubiera desplegado jamás. Una vez había ordenado la ejecución de soldados Terran que se habían rendido en ese mismo lugar. El acuerdo lo llamó preventivo, él lo llamó asesinato. Ahora, el pasado había vuelto para cobrar su deuda. Cuando las naves de transporte tocaron la superficie, el suelo no tembló, lo destrozó. Valdros no era un campo de batalla, era un escenario de ejecución. Stryker fue el primero en salir de la rampa. Los rayos de plasma volaron inmediatamente. Los soldados del acuerdo, pulidos y limpios, abrieron fuego, con disciplina y orden. El equipo terrano no respondió con formación. Respondió con rabia. El cañón de riel de Stryker atravesó tanto las cubiertas como los blindajes. Sus hermanos se movieron, rompiendo filas, flanqueando como depredadores, utilizando las sombras y el caos como una forma de arte. Un soldado saltó 5 pisos por una pared vertical y aterrizó entre francotiradores con un hacha cinética. ¡Dos! Murieron antes de poder gritar. Otro lanzó una granada de brecha a una tienda de mando y luego atravesó las llamas con sangre en las botas. No era la guerra, era la memoria hecha realidad. Stryker encontró al mariscal Derek en la torre. Sus miradas se cruzaron a través del humo. «Te recuerdo», dijo Stryker. Derek levantó su rifle. «Entonces recordarás por qué hicimos lo que hicimos. Intentasteis acabar con nosotros», disparó Derek. La bala nunca alcanzó a Stryker, que se movió en un borrón en segundos. Tenía a Derek en el suelo, inmovilizado y con la espada desenvainada. «Nos enterrasteis en el mito». Stryker siseó. «Pero no somos fantasmas, somos el precio de vuestra paz». Hundió la espada profundamente, muy por encima, en el puente del Helldivers. Grant observaba la retransmisión en directo, y vio el terror en la ciudad, el fuego en las calles, como el orden del acuerdo. Se desmoronaba bajo la guerra real, pero más que eso, vio algo más. Su legado durante décadas, los humanos habían sido borrados de la memoria galáctica, editados en historias de diplomacia y lecciones morales, pero ahora cada explosión, cada grito, cada transmisión del acuerdo llena de pánico estaba reescribiendo esa historia y esta vez no sería olvidada. La ciudad de Valdros estaba muriendo en pedazos. Los edificios se derrumbaban en nubes de aleación y gritos. Las torres de drones parpadeaban y se desconectaban. Una tras otra, las calles que antes eran inmaculadas, pavimentadas con orgullo y política, ahora estaban partidas y sangrando. Los incendios crepitaban en el aire rico en oxígeno mientras los cuerpos yacían donde habían caído. Stryker limpió su espada en una bandera caída del acuerdo y, pasando por encima de los escombros, condujo a su unidad hacia la cúpula del comando central. Habían irrumpido en todos los puntos fuertes. Esta última estructura era diferente, no se defendía, emitía un extraño frecuencia vibraba a través del suelo bajo sus botas. El atacante lo sabía. El ritmo no era natural, le recordaba algo antiguo y olvidado. «Comandante, uno de sus hombres», dijo un soldado lleno de cicatrices llamado Cray, «nuestros escáneres han detectado una cámara acorazada bajo la cúpula protegida antigua. Tuvimos que sortear manualmente media docena de muros de código solo para leerla». «Terran», preguntó Cray, sacudió la cabeza. «Número
Acuerdo, encriptado sobre algo más antiguo. Stryker entrecerró los ojos. Traed el equipo de brecha. Las puertas de la cúpula estaban reforzadas con 3 capas, pero Los Breacher Terran, no Aaron Soodles. Sonaron explosivos y, en menos de 2 minutos, la cúpula estaba abierta. En el interior, un corto pasillo descendía hacia la oscuridad. Cray encendió una antorcha y la levantó en alto. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que solo Stryker reconocía. Pronunció las palabras como si le doliera. Protocolo Éxodo. Los demás soldados se detuvieron. ¿Estás seguro?, preguntó Cray. Sí, respondió Stryker. Respondió. Lo Sixeneves Durand y la Porga de Titan's Reach. Significa que este lugar guarda una semilla, una verdad demasiado grande para borrarla. No la borraron, la enterraron. Descendieron en silencio. En la superficie, los refuerzos del acuerdo llegaron demasiado tarde. Las naves de transporte bajaron con cautela. La mayoría eran lanzaderas civiles, con armas improvisadas pilotadas por reservistas y milicianos semientrenados. El acuerdo no se construyó para la guerra, no para una guerra como esta. El comandante Keyen se encontraba de pie en un destartalado camión de operaciones móviles aparcado fuera de los restos humeantes de las murallas de la ciudad, observando cómo ardían los fragmentos de lo que una vez fue su gran ciudad. Abrió un canal seguro con el general Corin. Han violado la bóveda. La voz de Corin sonó áspera y tensa. ¿A qué profundidad? Han superado el nivel 4 de encriptación. Llegarán al núcleo. Silencio. Entonces, la voz de Corin volvió, cargada de resignación. Inicie el protocolo de apagado total. Sí. Acceden a lo que hay en ese núcleo. Esta guerra pasará de la historia a la profecía. Keyen miró la llave de activación que tenía en la mano. El protocolo de apagón significaba borrar el núcleo, eliminar los archivos más antiguos, incluso a riesgo de provocar una sobrecarga de fusión. Necesito autorización total, respondió Keyen. La tiene, Stryker. Sus hombres llegaron al fondo de la cámara acorazada, donde les esperaba una sala circular, fría, prístina, intacta por la guerra. El pulso ahora era más fuerte, no solo un sonido, sino un pensamiento, un zumbido en el cráneo. En el centro había un obelisco de datos de 3 metros de altura que flotaba y zumbaba girando lentamente. Llevaba el sello terrano, una insignia del mundo antiguo perdida en el tiempo, un puño cerrado alrededor de una cadena rota. Cray dio un paso adelante con el escáner en la mano. No está transmitiendo, está absorbiendo. ¿Absorbiendo qué?, preguntó otro. Todo, respondió Cray. Datos tácticos, posiciones de la flota de comunicaciones, patrones civiles, cifrado del acuerdo. Está absorbiendo su mundo hacia sí mismo. Stryker se acercó y puso la mano sobre el obelisco. Al instante, su mente se llenó de dolor, no de recuerdos, sino de imágenes históricas que explotaron detrás de sus ojos. Humanos arrodillados ante los tribunales del acuerdo, ejecuciones retransmitidas según fuera necesario, reubicaciones masivas de los leales a la Tierra. Silenciamiento orbital de los satélites de la Resistencia. No había sido una negociación. Había sido una conquista. El acuerdo no había absorbido a la humanidad en una coalición pacífica, la había castrado, despojándola de su cultura guerrera, etiquetando la fuerza como peligro y el orgullo como inestabilidad, y aquellos que se negaron a doblegarse fueron marcados para su eliminación. El reasentamiento voluntario era una mentira. El gran éxodo no era la humanidad abandonando la galaxia, era el acuerdo expulsándola, y ahora, los exiliados habían regresado para terminarla. Phrase. Los ojos del atacante se abrieron, la sangre le brotó de la nariz, el obelisco pulsó una vez, y un panel oculto se deslizó para abrirse. En su interior había un fragmento de datos, cristal puro incrustado con un mapa neuronal de IA. Cray se abalanzó sobre él, y fue entonces cuando la alarma comenzó a sonar. Keyen apagó la luz y los estabilizadores de la bóveda comenzaron a parpadear en rojo. Stryker sintió cómo cambiaba la presión del aire. Cray, coge el fragmento, nos vamos. Corrieron por el pasillo mientras el obelisco comenzaba a brillar y la electricidad lamía las paredes. Un rugido sordo de energía se convirtió en un grito cuando salieron al aire libre. La bóveda detrás de ellos se derrumbó hacia adentro con un rugido que partió la tierra en pedazos, que se elevaron hacia el cielo formando un cráter donde antes se encontraba la historia. Pero Stryker
Ya estaba transmitiendo los datos del fragmento al Helldiver. Grant los recibió. Con orgullo silencioso. «Bien hecho», dijo. «La voz de Stryker». Se escuchó por los comunicadores. Intentaron borrar nuestra existencia, pero nosotros acabamos de borrar su mentira. El pánico se extendió por todo el acuerdo. Los fragmentos de datos, ahora descifrados por la IA terráquea, se filtraron por todos los canales, todas las líneas desprotegidas, todos los satélites. Los civiles lo vieron, los soldados lo vieron, la ilusión se rompió, la gente vio. Las ejecuciones, los tribunales, las modificaciones de la memoria, vieron lo que había costado la paz. Estallaron disturbios. Estallaron en Ardonis Prime. Las protestas se intensificaron en las torres de Relian. Los soldados del acuerdo comenzaron a desertar. No estaban dispuestos a morir por una verdad en la que ya no creían. En el puente del Helldivers, Grant observaba cómo se desarrollaban los acontecimientos. «Esto es solo el principio», dijo. Un joven oficial se volvió hacia él. «¿Y ahora qué, comandante?» «Grant no dudo. Ahora les mostramos lo que realmente somos». Comenzó con susurros, no con órdenes, ni mandatos, solo con el murmullo sordo de algo que se rompía. En los sistemas internos de los sectores del Acuerdo Galáctico, que en otro tiempo brillaban con él, pulido control de la diplomacia, y ahora comenzaban a titilar con incertidumbre. Los soldados estacionados en zonas tranquilas se negaron a presentarse al servicio. Los civiles inundaron la red con los datos filtrados. La incredulidad se convirtió en furia y luego en acción en el corazón de uno de esos mundos, Sirion 3. Un joven teniente militar llamado Drex entró en la oficina de su oficial al mando y dejó su placa sobre la mesa. «¿Renuncias?», preguntó el oficial con la mandíbula apretada y la voz fría. «Drex no parpadeó. Número, estoy. Y no voy a matar por una mentira». Otros le siguieron, algunos fueron arrestados, otros desaparecieron, pero el fuego de la rebelión ya se había encendido. El acuerdo se estaba desmoronando, no por la fuerza, sino por el regreso de la verdad. De vuelta en la ISS Heldiver, el comandante Grant estaba de pie en la sala táctica revisando la propagación de las fracturas en el espacio del acuerdo, flanqueado por sus oficiales. Marlo, el Dr. Urek y Stryker, aún marcados por el humo y el polvo de Valdros. «Están cayendo más rápido de lo esperado», señaló Urek, siguiendo los análisis. «No», Grant corrigió, «están recordando más rápido de lo esperado». Stryker gruñó. «Le muestras a un hombre quién es realmente y, a veces, quemará el mundo que le dijo lo contrario». «Intentarán algo desesperado», añadió Marlo. «Hemos golpeado duro, Valdros, hemos expuesto la bóveda, pero si aún tienen intacto el comando central, contraatacarán», dijo Grant. Urek asintió. «No solo con armas, con el legado». Grant arqueó una ceja. «Explicate». «Enviarán a alguien que cree que el acuerdo aún merece la pena salvarse, un diplomático, un símbolo, no para pedir la paz, sino para avergonzarnos y convertirnos de nuevo en los agresores. Grant Antecero los Ojos. Que vengan». 2 días después, la nave enviada llegó. No iba armada, pintada del blanco del acuerdo, con los motores enfriándose al acercarse al Helldiver. Venía sola, transmitiendo una señal a través de canales abiertos. «Enviado en nombre del Alto Consejo del Acuerdo. Se solicita inmunidad diplomática. Sin armas, sin escolta». Grant observó la transmisión. «Que suba a bordo», dijo, «pero registrado primero. Si huele una bomba, lo derribamos». La nave se acopló. El equipo de abordaje informó de que estaba limpio. Grant esperó en la cámara de descompresión mientras la puerta se abría con un silbido. El enviado salió, alto y delgado, blindado con una tela ceremonial, sobre una ligera malla sintética. Sus ojos eran agudos, sin miedo ni vergüenza. «Comandante Grant», dijo con voz tranquila. «Soy el consejero Vaughn, de Accord». Grant lo estudió. «Eres el primero que me mira a los ojos sin pestañear». Vaughn inclinó la cabeza. «Porque no he venido a suplicar, he venido a comprender». Grant se volvió y lo condujo por el pasillo flanqueado por armados. «Has venido al lugar equivocado para buscar empatía. He venido al lugar adecuado para buscar la verdad, Vaughn», respondió. «Si la mitad de lo que se ha descubierto es cierto, el acuerdo te debe más que un alto el fuego».
Llegaron a la mesa de guerra. Barn miró a los guerreros humanos, la brutal simplicidad de sus armas, el mapa de la galaxia marcado con cicatrices en rojo y gris. ¿Así es como ven ustedes la supervivencia?, preguntó. No, dijo Grant. Esto es lo que ha creado el olvido. Vaughan colocó un chip de datos sobre la mesa. Tengo los registros originales del Éxodo, los verdaderos, no los resúmenes verificados por el Consejo. Quiero que veáis a qué le temíamos. Stryker dio un paso adelante gruyendo. Ya sabemos. ¿A qué le temíais? Von Opestanio. Os equivocáis. Nosotros nos temíamos a nosotros mismos. Grant cogió el chip y lo insertó en la pantalla. Las imágenes. La pantalla cobró vida. La Tierra en la última era de la pre-era del acuerdo. No había guerra ni caos. Experimentos, centros secretos, aumento humano, evolución artificial, niños criados para resistir el dolor, bucles neuronales utilizados para suprimir la empatía, Barmies con combates a muerte con fuego real. Estábamos creando monstruos, dijo Barn en voz baja, no héroes. El acuerdo intervino. Porque temíamos estar creando una especie que no pudiera coexistir con nada, ni siquiera consigo misma. No, murmuró Stryker. Temíais que ganáramos, que nunca nos detuviéramos en la coexistencia, que reescribiéramos las estrellas a nuestra imagen. ¿No es así?, preguntó Barn. Grant se interpuso. Entre ellos. ¿Queréis negociar?, dijo. Pero habéis traído historia. No. Condiciones. Vaughan lo miró a los ojos. Porque quiero ofrecer más que condiciones. Quiero ofrecer redención. Eso hizo reír a Grant con frialdad y dureza. Nos dejaron morir en el vacío, nuestro nombre se convirtió en mito y ahora quieres redención. No, dijo Barn. Quiero integración, no a la manera del acuerdo, sino a tu manera, el nuevo acuerdo. No sobrevivirá a menos que ayudéis a reconstruirlo como fundadores, como iguales. La sala se quedó en silencio. ¿Quieres que salvemos lo que nos borró?, preguntó Stryker. Quiero que lo lideréis, respondió Barn. Grant se dio la vuelta y se quedó mirando el mapa de la flota. El Helldiver, que aún latía con energía de combate. Podría lanzar ataques en ese mismo instante y quemar 10 ciudades, antes de que nadie pudiera pestañear, pero la guerra nunca había sido el objetivo. El objetivo era la memoria, y ahora el enemigo. Pedía recordar con ellos. Eres audaz, dijo Grant finalmente, pero, si mientes, no tendré que hacerlo. Dijo Barn, porque si me equivoco, ninguno de nosotros. Quedará para mentir más tarde solo en la sala de guerra. Grant revisó de nuevo los archivos del Éxodo. Eran monstruos, sí, pero monstruos creados por el miedo, por la manipulación, no por la naturaleza. El acuerdo no detuvo la guerra, detuvo el espejo. Ahora, por primera vez, alguien estaba dispuesto a mirar atrás, pero la confianza no sería fácil y la flota. Seguía hambrienta, la flota estaba en silencio. No porque no hubiera nada que decir, sino porque todo había cambiado. Las palabras del enviado habían resonado en todos los rangos de la flota Terran como un disparo en el pecho. Redención, integración. Liderar el acuerdo. La sola idea era suficiente para hacer que veteranos de corazón de acero cuestionaran todo por lo que habían luchado. En el Helldiver, el comandante Grant estaba solo en su camarote, mirando la vieja insignia clavada en la pared, un simple triángulo negro que rodeaba a él. Contorno destrozado de la tierra. Había sido cosida en todos los uniformes durante el Éxodo, un recuerdo del exilio, de la rabia, pero ahora alguien les había pedido que lideraran, en lugar de Conquistor. La idea le revolvió el estómago. Un timbre interrumpió sus pensamientos. Grant pulsó la consola. Sí, la voz de Stryker se escuchó baja y áspera. Tenemos que hablar. No es nada bueno. Grant se reunió con él en los barracones inferiores, donde los miembros de élite ya estaban discutiendo acaloradamente. Cray, el especialista en explosivos del equipo, había arrancado un terminal de la pared con frustración. Esto es una trampa. Nos temen. Siempre. Nos han temido. Por eso nos excluyeron de la historia y ahora se supone que debemos ayudarles a arreglar lo que ellos rompieron. Ellos no lo rompieron. Se rompió solo, dijo Boyd, uno de los operadores de inteligencia de la nave. Nosotros lo rompimos. Cada vez que los masacramos sin dudarlo, cada vez que levantamos una ciudad para dejarles claro que no nos lo están pidiendo,
Que seamos débiles. Nos están pidiendo que les ayudemos a dejar de cometer los mismos errores. Cray se volvió hacia ella. Tú naciste después del Éxodo, no viste lo que hicieron. Y no viste a la gente animándonos en Baldur's Vale. La mitad de ellos estaban dispuestos a unirse a nosotros. Eso significa algo, replicó Stryker. No intentó detenerlos. Miró a Grant. ¿Se están dividiendo, señor? Alguien que avance y queme lo que queda. Algunos están escuchando lo que dijo Vaughan. Grant asintió lentamente. ¿Y los sectores civiles que liberamos? Stryker respondió confundido, agradecido pero nervioso. Quieren paz, pero la paz, sin recordar el costo, no es paz, es sedación. Otra voz se alzó desde las sombras. Marlowe, con los brazos cruzados, dijo, estamos programados para la venganza, para el legado. Esta integración, va a poner a prueba cada parte de lo que somos. Nunca estuvimos destinados a gobernar nada, estábamos destinados a sobrevivir y destruir. Esa era la verdad que Grant más temía. Los humanos eran el arma perfecta cuando se les abandonaba, pero ahora que la guerra estaba cambiando, ¿podrían ser realmente algo más? ¿Podrían perdonar? ¿Podrían confiar? Antes de que pudiera responder, las alarmas sonaron en toda la nave. Violación de la seguridad interna. Cubierta 9, viol comprometida. Grant se puso en movimiento. Corrieron por los pasillos, con las botas resonando sobre el acero. Cuando llegaron a la cubierta 9, lo que encontraron los dejó a todos paralizados. La bóveda biológica estaba abierta, y dentro yacía un cuerpo en un charco de sangre. Era el Dr. Urek, muerto, con la garganta degollada, aún caliente. Cray dio un paso adelante y escaneó el nodo de datos que tenía al lado. Alguien había copiado él. Toda la carpeta con los esquemas de las armas biológicas, incluido el prototipo de la cepa nanopage que habíamos jurado no utilizar nunca. El rostro de Grant se endureció. Comprueba los registros. ¿Quién ha accedido a esto? Bell sacó la lista y se puso. Pallada, Eric Cray. Todas las armas de la sala se volvieron hacia él. Especialista en explosivos. Cray no se movió, ni siquiera se inmutó. ¿Os estáis volviendo blandos?, dijo con una voz inquietantemente tranquila. Urek estaba a punto de desactivar los sistemas de contingencia. ¿Creéis que no lo vi? Estábamos a un discurso de convertirnos en diplomáticos. Habéis asesinado a nuestro propio delantero, gruñó dando un paso adelante. ¿Y para qué? ¿Para empujarnos de nuevo a la aniquilación? Cray se rió con amargura. ¿De verdad crees que alguna vez nos aceptarán? El acuerdo se basa en la debilidad. No se puede negociar con algo que ya decidido. Sois el diablo, robasteis a Nanoera, dijo Grant con frialdad. ¿Dónde está? Yo no la robé, dijo Cray, mostrando un pequeño dispositivo. La solté. Por un instante. El tiempo se detuvo, luego las alarmas cambiaron. Brecha de riesgo biológico, nivel 2, circulación de aire contaminada, cierre de emergencia en curso. No, su servile. Idiota, rugió Grant, lanzándose hacia adelante y estrellando a Cray contra la pared de la cámara acorazada. Acabas de firmar nuestra sentencia de muerte. No es para nosotros, jadeó Cray a través de los dientes rotos. Lo desplegué en una estación médica de Accord por la que pasamos hace 2 días. No es militar, es civil. Llegará en menos de 20 horas. ¿Por qué?, gritó Stryker. Para recordarles quiénes somos, dijo Cray, desafiante hasta el final. Los monstruos que enterraron. Grant dio un paso atrás con los puños apretados para contenerlo y ordenó que lo pusieran en cuarentena, que lo encerraran y que, sí, tan solo tosía, vaciaran la cámara mientras los guardias se llevaban a Cray. Val se volvió hacia Grant. Quizá podamos detener la propagación, pero no antes de que Accord se entere, añadió Stryker. Y cuando lo hagan, dijo Grant con severidad, la oferta de Barn habrá muerto. De hecho, ya se estaba desmoronando en Accord Prime. Llegaron informes de decenas de civiles enfermaban en la estación, su carne se descomponía, sus huesos se licuaban en cuestión de minutos, todo apuntaba a un arma biológica diseñada contra los humanos. El ministro Daril dio un puñetazo en la mesa del Consejo. Nos han enviado sus condiciones y han respondido con una masacre. No hay paz posible. Van acaba de regresar del Helldaiver e intentó hablar, pero no se le permitió. Hablé con Grant.
Por mi cuenta. Entonces tu preciado Grant perdió el control. Talón escupió. Son máquinas de guerra. Vaughan está destrozado. Ahora terminemos lo que empezamos. Espera, dijo Vaughan desesperado. Dame. Un último canal. Una línea directa. ¿Por qué? Porque si sigue siendo el hombre que vi, elegirá arreglarlo. Grant miró fijamente la consola parpadeante en su sala de guerra. Canal privado, cifrado. Solo puede ser una persona. Low pulso. Apareció el rostro de Barn, atormentado y furioso. Lo prometiste, dijo. Yo no lo autoricé, respondió Grant. Lo desplegaste desde tu flota, siseó Barn, y ha afectado a niños. Grant. Niños. Grant no dijo nada durante un largo rato y finalmente dijo, dime lo que quieres. Llama a tu flota, entrega el antídoto, admite públicamente lo que ha pasado y demuéstranos que no eres lo que enterramos. Grant se inclinó hacia adelante y dijo, «¿Y si no lo hago? Lo quemaremos todo», dijo Barn, «y nos aseguraremos de que nadie olvide nunca en qué te has convertido». En la enfermería, la cultura nanopagada parpadeaba bajo contención. Bell trabajaba furiosamente replicando anticuerpos a partir de datos de la cepa terráquea heredada. Stryker entró en silencio. «¿Qué tal?», preguntó. «Mal», respondió ella, «pero no es irreversible. Si lo expulsamos ahora, podemos salvar la mayor parte de la estación, quizá toda, y si nos retrasamos, perderemos a todos y el acuerdo volverá con armas nucleares». Stryker la miró Durrani un largo momento, y asintió. «Hazlo». Horas más tarde, el acuerdo recibió una transmisión del propio Grant. Apareció sin armadura, sin armas, detrás de él. La All-America Terran. «Soy el comandante Grant de los Sistemas Humanos Unidos. Systems. Uno de los nuestros ha cometido un crimen contra inocentes, contra ustedes». Se hizo a un lado y Bell subió el antídoto a los canales abiertos. «No estamos aquí para conquistar, ya no. Hemos venido para recordarles quiénes éramos, pero hoy elegimos quiénes seremos». Miró a la cámara. «No nos recuerden por las quemaduras. Recuérdenos por el fuego que nos negamos a propagar». La respuesta fue vacilante, pero Barn presionó al Consejo con firmeza y lentitud. Las banderas se bajaron, las órdenes de guerra se suspendieron y la pregunta se hizo real. ¿Podría el mito de la humanidad regresar, no como un terror, sino como un líder? La sala de guerra del ISS Helldiver nunca había estado tan silenciosa fuera de su casco. La flota terráquea flotaba en perfecta formación, con los motores en silencio y las armas apagadas. A través de las estrellas, las naves Accord estaban maltrechas, pero, aún en pie, mantenían la distancia, observando, esperando. La transmisión se había completado. El antídoto había funcionado por ahora, el derramamiento de sangre se había detenido, pero la paz no estaba garantizada, porque dentro del Helldiver algo mucho más volátil. Hervía a fuego lento. Grant estaba sentado solo en la mesa de mando central, sin armadura, sin armas, solo. Él, las estrellas y el peso insoportable de lo que vendría después. Se oyeron pasos detrás de él. Las flotas de ataque estaban en espera. Stryker dijo, «Accord, naves mantienen su posición, no han avanzado, pero tampoco han retrocedido». Grant no se volvió. «¿Y los nuestros?», preguntó. Stryker dudó. «Están divididos, la mitad quiere seguir. Adelante con tu decisión. Una cuarta parte son neutrales y el resto cree que has perdido el valor». Grant finalmente volvió la mirada. Oscura y pesada. «Quizá lo hice», dijo Stryker, acercándose a la ventana. «Hiciste lo que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Les mostraste misericordia después de lo que hicieron, después de lo que nos convertimos por su culpa. No todos eran culpables», dijo Grant. «Nosotros tampoco», respondió Stryker. «Pero, aún así pagamos el precio completo». Se quedaron en silencio durante un momento y luego Stryker volvió a hablar, ahora más bajo. «Tú siempre has sido visionario». «¿El qué?» «Pensaba que podíamos construir algo después de todo lo que habíamos quemado. Te seguí porque creía en esa visión, Grant». Grant asintió y Stryker dio un paso adelante, mirándolo fijamente. «A los ojos, ahora necesito volver a creer». Grant exhaló lentamente. «¿Crees que tomé la decisión equivocada?» Stryker no se inmutó. «Creo que tomaste la única decisión posible,
pero rompió algo en los que nos han seguido hasta aquí esperando venganza. Hubo una larga pausa. Entonces Grant se puso de pie y hablamos con ellos. El hangar de los Helldivers se había convertido en un foro de guerra. Docenas de oficiales de élite terranos se alineaban en filas apretadas, curtidos en 1000 batallas, algunos aún marcados por la campaña de Baldos. Miraron a Grant y a Striker con una mezcla de lealtad y sospecha. Grant subió a la plataforma. Sé lo que estáis pensando. Lo vi en vuestros rostros cuando se agotó el antídoto, cuando se transmitió el mensaje de disculpa. Lo sentí. Caminó lentamente. Pensáis que traicioné nuestro propósito, que me arrodillé ante los mismos que nos borraron, que nos convirtieron en monstruos. Pensáis que les entregué nuestro legado cuando deberíamos haberles quitado el suyo. La sala estaba en silencio. Grant miró a todos. No estáis equivocados. Eso los impactó. Dejó que se calmaran, pero en esto es en lo que os equivocáis. Pensáis que hemos perdido algo, pero no nos hemos rendido. Les hemos mostrado algo que no podían imaginar, que podíamos elegir no matar. Se acercó al borde de la plataforma. Nos enterraron en el mito porque temían que quemáramos la galaxia. Durante mucho tiempo, casi lo hicimos, pero ahora han visto la verdad. La voz de Grant se elevó. Han visto lo que pasa cuando la peor parte de la humanidad decide liderar en lugar de destruir. Un murmullo recorrió las filas. Striker, Dio un paso adelante. Ahora queréis un legado. Así es como lo reclamamos, no con escombros, sino con el recuerdo, con el poder, con un asiento en la mesa que una vez nos negaron. Y sí, alguna vez intentan borraros de nuevo. Desenfundó su arma y disparó al aire. Recordarán porque nos temían en primer lugar. Ahora la sala estaba viva, con los puños en alto. Estallaron vítores. No era suave, no era perdón, era dominio, ganado a través de los mundos centrales del acuerdo. Las transmisiones difundieron que los terranos habían emitido una propuesta, una nueva coalición, no gobernada, no conquistada, no liderada por el antiguo acuerdo. Algo nuevo forjado en la guerra, forjado en la verdad, en Acor Prime. El consejero Barn se puso de pie ante la mesa alta. El mensaje de Grant no era de sumisión, era una orden. Él sabe lo que está ofreciendo, y nuestro pueblo y el suyo están escuchando. El ministro Daril se burló. Son matones, armas entrenadas. Esperas que reconstruyamos junto a ellos. Espero que debamos hacerlo. Varn dijo, ya vístelo, que le hicieron a Baldos. Lo vi, respondió Farn, y vi lo que hicimos nosotros. Primero, la cámara se quedó en silencio. Luego, Talón habló con voz vieja y amarga. Si aceptamos esta coalición, admitimos que nos equivocamos. Sí, dijo Van, exactamente. Y, por una vez, nadie se opuso. Semanas más tarde, se celebró una cumbre, no en suelo de Accord, ni en naves de guerra terranas, sino en terreno neutral. Fracture Point, el núcleo reconstruido de Baldos. Grant llegó con un uniforme sencillo, sin armas, detrás de Striker y una pequeña escolta. Vaughan lo saludó con un gesto de la cabeza. No llevaba cresta ni túnica del consejo, solo la verdad. La gente se reunió, no solo líderes, sino también civiles, soldados, rebeldes, historiadores. Observaban con la respiración contenida. Grant y yo un paso adelante. Somos aquellos a los que olvidasteis. Comenzó. Los mitos, los monstruos, los perdidos, pero hoy regresamos, no con venganza. Miró a su alrededor, a Striker, a Vaughan, a las estrellas, pero con un futuro. Le siguió un aplauso, no salvaje, sino real. Desde ese momento comenzó la nueva galaxia, no un acuerdo ni un imperio, sino algo impensable un año atrás, la unidad nacida de las cenizas. Más tarde esa noche, bajo el horizonte roto, Striker se quedó solo en Las Antiguas, all minas de Fracture Point. Grant se le acercó. No está mal para un par de perros de guerra. Striker se rió entre dientes, todavía sin estar seguro de que fuéramos aptos para la diplomacia. No lo somos, dijo Grant, pero somos aptos para la verdad. Miraron hacia la ciudad, que ya no ardía, sino que vivía, y en algún lugar entre las estrellas, el mito de la humanidad. Se estaba reescribiendo, no con miedo, sino con un fuego que calentaba en lugar de consumir. Habían regresado y esta vez no serían olvidados.
Habían pasado 10 años, 10 largos y turbulentos años desde el día en que fracturé. Point se convirtió en algo más que un campo de batalla, desde que se convirtió en un faro. El mundo no había cambiado de la noche a la mañana, la paz nunca lo hacía. Pero allí comenzó. Lo que surgió de las cenizas del acuerdo no fue otro imperio ni una gran civilización nueva. Envuelta en estandartes brillantes y discursos ceremoniales, era crudo, más desordenado. Rio. Lo llamaron los conquistados de las cenizas, un nombre acuñado no por un político, sino por una niña de las ruinas de Baldos que había visto su familia sobrevivir a 2 guerras. El nombre se quedó, llevaba la verdad, no fingía que el pasado no hubiera ocurrido. En cambio, lo llevaba como una cicatriz. Los conquistados no gobernaban, recordaban. Cada planeta traía sus heridas a la mesa a los exiliados terranos, ahora llamados. Los primogénitos tenían representantes, no gobernantes, ni señores de la guerra, solo voces claras. Y desafiantes, los miembros supervivientes del acuerdo mantuvieron su infraestructura, su ciencia, su orden, pero ya no le imponían desde arriba, sino que todo tenía que ganarse. Grant ya no asistía a los foros, no por arrogancia, sino por necesidad. Su presencia aún sacudía demasiadas alas. Para algunos era un héroe, para otros un fantasma, con demasiada sangre en los ojos. Ahora vivía tranquilamente fuera del mundo, en un planeta colonizado llamado Argón, donde el aire era limpio y los bosques densos, con árboles de un azul pálido que susurraban suavemente con el viento. Vivía solo. La mayoría de los días eran sencillos. Cuidaba de su viejo equipo de guerra. Había convertido un carguero terrestre averiado en su hogar y pasaba horas caminando por los valles sin más arma que la paz. Pero sabía que la paz no era la ausencia de violencia, era una tregua, un respiro en el que nunca confiaría del todo. Así que cuando el dron mensajero aterrizó en su plataforma con un sello sellado de conquistado, ya sabía que algo había cambiado. Abrió el mensaje lentamente, escaneó el texto y leyó el nombre al final. Stryker. Habían pasado casi 5 años desde la última vez que hablaron después del nacimiento de Conquistado. Nacimiento de Conquered. A Stryker le habían asignado una función diferente, una que Grant no envidiaba. Se había convertido en el guardián de la memoria, el responsable de recopilar, archivar y verificar públicamente todos los crímenes de guerra cometidos tanto por el acuerdo como por los exiliados terranos. No censuraba, no justificaba, solo registraba. Eso lo destrozó poco a poco, pero nunca se rindió. Ahora, el mensaje. Era breve, simplemente decía, está pasando de nuevo. Tienes que ver esto. El transporte a New Baldos duró menos de un día. Cuando Grant llegó, encontró a Stryker esperándolo, más viejo, más canoso, pero no menos. Eguro. Se abrazaron brevemente. No era calidez, era historia. Caminaron juntos hacia la cúpula de los archivos recién reconstruida, que antes eran las ruinas del antiguo Tribunal del Acuerdo. Ahora era un complejo que albergaba todos los archivos, grabaciones de audio, confesiones e imágenes del Éxodo, las guerras de represión y las campañas de la tormenta de fuego. Stryker lo condujo por los pasillos públicos hasta el nivel restringido. ¿Qué estamos viendo?, preguntó Grant. Stryker le entregó una tableta, una señal oculta bajo capas de antiguo cifrado terrano, con el mismo código que los perdidos. Flota perdida. Grant detuvo la flota perdida. Stryker asintió con la cabeza. El grupo Black Heraisen, los que se negaron al alto el fuego incluso después de Baldos. Nunca los capturamos. Supusamos que estaban muertos. ¿Qué ha cambiado? Hemos interceptado un pulso, dijo Stryker. No, solo una señal de ubicación. Una llamada de reunión. Grant miró fijamente la pantalla. La transmisión era breve, pero inequívoca. El acuerdo duerme, los conquistados se arrodillan. Pero nosotros seguimos ardiendo. Bajo las palabras había una imagen, un símbolo terrano. Medio puño y medio estrella quemada. Están vivos, dijo Stryker, y se están reuniendo. Grant sintió que algo antiguo se agitaba en su pecho. ¿Quieren terminar la guerra o empezar una nueva?, dijo Stryker. En cualquier caso, no han terminado y están usando nuestro nombre para hacerlo. Más tarde esa noche, Grant estaba de pie bajo el cielo oscurecido de New Baldos. Stryker se unió al en silencio. Duranian Rado. ¿Se lo contamos al consejo? Todavía no, respondió Grant. Se enterarán.
Tarde o temprano, y cuando lo hagan, entrarán en pánico, respondió Grant. O peor, aún, empezarán a señalar con el dedo. Los conquistados son frágiles, Stryker. Una chispa y todo volverá a estallar. Stryker miró hacia las estrellas. ¿Crees que deberíamos ir nosotros mismos? Sé que deberíamos. Se produjo un largo silencio entre ellos, y luego Stryker se rió entre dientes. Viejos, otra vez. No somos viejos, dijo Grant. Tampoco somos jóvenes. Grant sonrió un poco. No, dijo, pero seguimos siendo necesarios. Partieron al amanecer en una nave negra sin distintivos, armados con nada más que la verdad y los fantasmas que llevaban consigo. Cuando la nave entró en órbita, Grant miró hacia abajo, al mundo que había surgido del fuego, y luego hacia arriba, a la oscuridad, donde el fuego aún esperaba caer. Siempre habría quienes ardieran por la destrucción. Pero mientras alguien se interpusiera entre ellos y el resto de las estrellas, la humanidad nunca volvería a ser olvidada. No como monstruos, no como mitos, sino como lo que realmente eran: fuego, memoria, elección. Y esta vez elegirían soportar. Pero mientras alguien se interpusiera entre ellos y el resto de las estrellas, la humanidad nunca volvería a ser olvidada, no como monstruos, no como mitos, sino como lo que realmente eran: fuego, memoria, elección. Y esta vez elegirían resistir.